¿Cuánto quieres por ella? Pregunta la voz del comerciante, áspera como el polvo del mercado de esclavos. La multitud murmura, pero nadie ofrece más. Está sucia, exhausta, irreconocible. Nadie recuerda que fue esposa de un profeta. Nadie recuerda que un día tuvo un hogar. La mujer apenas se sostiene de pie. Sus ojos, antes buscadores de afecto, ahora evitan toda mirada. Es Gomer, hija de Diblaim, la misma que fue tomada por Oseas por mandato de Dios, la misma cuyo cuerpo se volvió parábola de una nación adúltera. Ya no tiene valor. Ha sido desechada incluso por sus amantes. Lo que una vez ofrecía a cambio de pan y aceite, ya no interesa a nadie. Entonces, entre los murmullos, una figura conocida da un paso al frente. Oseas. Su rostro no refleja venganza. No hay reproche. Solo una decisión inquebrantable. Extiende las monedas, 15 piezas de plata, y un homer y medio de cebada. Paga. No discute. Y frente a todos, se la lleva otra vez, no como esclava, sino como esposa. Porque así como Israel vendió su alma por ídolos, así como el pueblo abandonó a su Dios, también fue redimido no con palabras, sino con precio. Y lo que ocurrió en ese mercado no fue una transacción, fue una profecía viviente. Comenta qué habrías hecho tú si hubieras estado allí. ¿La habrías comprado o la habrías dejado? Suscríbete para más historias reales de la Biblia y comparte este vídeo con quien necesita conocer lo que pocos se atreven a contar. Israel aún no había sido arrasado por Asiria, pero el pecado ya lo había destruido por dentro. En las calles de Samaria, en los caminos de Betel y en las sombras de los bosques donde los altares paganos sustituían al altar del Señor, la palabra de Dios había sido silenciada por la costumbre, por la lujuria, por el olvido. Y fue en este tiempo, cuando los profetas lloraban en secreto y los sacerdotes ofrecían incienso a ídolos de madera, que nació un hombre llamado Diblaim. No era rey, no era profeta, ni juez, ni cantor de los salmos. Su nombre aparece una sola vez, y basta, porque la Biblia no desperdicia tinta en lo innecesario. Si su nombre está escrito, es porque Dios quiso hablar a través de él, aun en su silencio. Diblaim vivió en el reino del norte, en la generación de Jeroboam II, cuando Israel parecía fuerte por fuera, pero estaba podrido por dentro. Oseas recibió la palabra del Señor durante ese tiempo, y el Espíritu lo inspiró a escribir sobre el pueblo. No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Oseas 4:1-2. Este era el mundo que rodeaba a Diblaim. Un mundo donde la fidelidad era ridiculizada, donde los pactos eran papel quemado, donde la tierra ya no daba fruto para Dios. Se desconoce el linaje de Diblaim, y no hay mención de su mujer. Pero lo que sí dice la Escritura es que fue padre de una mujer llamada Gomer, quien, según el mandato divino, debía ser tomada por esposa del profeta Oseas. Ve, tómate una mujer fornicaria, e hijos de fornicación, porque la tierra se prostituye apartándose de Jehová. Oseas 1:2. Diblaim fue testigo de ese mandato. Fue el hombre cuya hija se convirtió en símbolo viviente del pecado nacional. La historia de su vida está sellada no por lo que hizo, sino por lo que permitió crecer en su casa. ¿Dónde estaba Diblaim cuando Gomer fue instruida en los caminos de los Baales? ¿Dónde cuando ella participaba de los rituales donde la fertilidad era celebrada con impureza? ¿Dónde cuando su nombre,
como padre, aparecía unido para siempre al pecado de su hija. La Escritura no lo dice, y en ese silencio hay juicio. Porque en una cultura donde el nombre del padre era herencia y cobertura, que Diblaim sea nombrado solo como origen de prostitución es una marca imborrable. Su linaje no produjo profetas ni levitas, sino una hija cuya historia fue usada por Dios para ilustrar la rebelión de una nación entera. En los días de Diblaim, la gente seguía yendo al templo, pero no para encontrar a Dios, sino para cumplir rituales vacíos. El becerro de oro aún era adorado en Dan y Betel, y las montañas estaban llenas de símbolos fálicos y de postes de Asera. Las mujeres danzaban para deidades extranjeras, y los hombres ofrecían sus diezmos a ídolos mudos. Gomer nació en ese mundo, y lo absorbió como el aire. Y Diblaim, su padre, no fue voz profética ni sacerdote de su hogar. No la protegió, no la instruyó, no la apartó. Fue parte del mismo sistema que permitía que una hija de Israel creciera creyendo que su cuerpo podía usarse como medio de adoración falsa. La caída de Israel no comenzó con espadas extranjeras, sino con padres silenciosos. Con hombres como Diblaim, que entregaron a la siguiente generación no una herencia de fe, sino un vacío espiritual. La Biblia no le imputa un pecado específico, pero sí lo incluye como parte del diagnóstico que Dios dio a través de Oseas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:6. Ese olvido era visible en cada esquina. Las viñas eran robadas por ladrones del alma. El pan ya no era ofrecido en acción de gracias, sino consumido en medio de fiestas de desenfreno. Los sacrificios eran ofrecidos en nombre de dioses, con rostros humanos y corazones crueles. Y mientras tanto, Diblaim envejecía en esa tierra, viendo cómo su hija se perdía entre los brazos de hombres que no conocían la santidad. ¿Le dolía? ¿Lloró en secreto? ¿Oró alguna vez por ella? La Biblia guarda silencio. Pero su historia queda escrita porque representa algo más grande. Una generación de padres que callaron ante la idolatría, y dejaron que sus hijos fueran consumidos por la cultura impura que los rodeaba. El juicio de Dios no fue inmediato, pero fue certero. Como escribió Oseas, castigaré sus caminos, y le daré el pago de sus obras. Porque ella decía, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Oseas 2:6. Y entre los rostros de esos amantes, también estaba la herencia que Diblaim permitió. Gomer no fue solo una mujer infiel, fue Israel en forma humana. Y Diblaim no fue solo un padre, fue el retrato de una nación que ya no levantaba muros de santidad alrededor de su casa. Pero incluso en medio de esa oscuridad, la gracia comenzó a abrirse paso. Dios no eligió a Gomer por accidente. No mandó a Oseas a casarse con ella para condenarla, sino para revelar algo más profundo, que su amor es más fuerte que la traición, que su fidelidad no depende del mérito humano, y que incluso las casas marcadas por la vergüenza pueden ser transformadas por su palabra. Diblaim nunca habló. No hay registro de sus palabras ni de sus lágrimas. Pero su nombre quedó grabado en la historia como testimonio de que Dios no necesita grandes voces para hablar. A veces, una vida silenciosa en una tierra pecadora basta para que el juicio y la misericordia de Dios se revelen a una nación entera. En el siguiente capítulo, el relato se moverá del padre al fruto, el nacimiento de Gomer en medio de los altares corrompidos. Porque para comprender la magnitud del mensaje profético de Oseas,
primero hay que descender hasta las raíces que lo hicieron necesario. Y esas raíces, bíblicamente, nacen en la casa de Diblaim. Gomer nació en un tiempo donde el pecado no se ocultaba, sino que se celebraba. Su primer aliento fue respirado en una atmósfera cargada de incienso extraño, de cánticos profanos y de una religión adulterada que había reemplazado al Dios de Abraham por imágenes esculpidas con manos humanas. Su nombre, Gomer, que en hebreo significa consumación o terminación, parecía presagiar el punto final de una línea espiritual que se había desviado. Era como si su vida viniera a sellar lo que la generación de su padre, Diblaim, había construido en silencio. Una vida sin altar verdadero, sin palabra viva, sin llave. Nació en Israel, en la tierra que había sido parte del pacto, pero que ahora caminaba bajo su propia voluntad. El reino del norte, separado desde los días de Jeroboam hijo de Nabat, se había apartado del templo en Jerusalén y había establecido su propio culto. El becerro de oro fue restaurado, no como símbolo de Egipto, sino como una nueva forma de idolatría camuflada de religiosidad. He aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Reyes 12:28. Y sobre esa mentira, la nación creció en corrupción. Gomer no fue una excepción. Desde su niñez, estuvo expuesta a todo lo que desfiguraba la imagen de Dios. Las mujeres de su aldea acudían a las fiestas de fertilidad, danzaban en torno a árboles consagrados a Asera, y ofrecían su cuerpo como parte de un sistema de adoración pagano donde el placer sustituía al sacrificio. Era común, normalizado, incluso esperado. Gomer observaba y aprendía. Nadie le enseñó la Torá, nadie le habló del Dios que sacó a Israel de Egipto con brazo fuerte, nadie recitó delante de ella el Shemá. Creció sin luz, y cuando el alma no conoce la verdad, la mentira se vuelve su hogar. Su madre, de quien la Biblia no registra nombre, fue probablemente parte de ese entorno. Mujeres sometidas a la dinámica de una cultura donde el valor era negociable y el honor, desechable. Gomer, como muchas otras hijas de Israel, aprendió que su cuerpo podía ser un instrumento para obtener pan, vino o abrigo. Oseas, al hablar de la condición espiritual del pueblo, denunció que fornicaron con sus dioses y comieron de sus sacrificios. Oseas 4:13-14. La confusión entre lo espiritual y lo físico era absoluta. El deseo carnal se convirtió en liturgia, y el pecado en liturgia nacional. A los ojos humanos, Gomer era una más. Una joven hermosa, quizá, con ojos que reflejaban deseo o vacío. Pero a los ojos de Dios, era símbolo viviente. No por mérito, sino por función. La historia de su vida sería usada para revelar el corazón del pueblo, y para que las generaciones futuras entendieran cómo se siente el rechazo divino. Pero aún faltaban años para eso. De momento, ella era solo una hija nacida en la casa de Diblaim, creciendo en un mundo donde los nombres de los dioses eran más conocidos que el nombre del Santo de Israel. Gomer fue testigo de sacrificios que no tenían sangre del Cordero Pascual, sino ofrendas contaminadas. Creció escuchando profecías falsas, palabras de paz cuando no había paz, y promesas de prosperidad que en realidad eran maldiciones disfrazadas. Mi pueblo pregunta a su leño, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Oseas 4:12. Esa era la educación que recibió. No por instrucción directa, sino por inmersión cultural. Fue formada por el ambiente, moldeada por la idolatría, afilada por la indiferencia de su padre y la pasividad de los ancianos.
No hay registro de que Gomer conociera al Dios de Abraham, Isaac y Jacob en su infancia. Si escuchó alguna vez el nombre de Yahvé, fue quizás entre rumores, burlas o advertencias de los pocos que aún temían al Señor. Pero su corazón ya estaba siendo forjado por otro fuego, el fuego del deseo, de la independencia, de una religiosidad que justificaba lo que la ley condenaba. La fidelidad era vista como debilidad, la pureza como atraso, y la entrega a los dioses de la fertilidad como símbolo de estatus, conexión espiritual y libertad personal. Pero Dios observaba. Desde los cielos, su mirada no se había apartado. Cada paso de Gomer, cada suspiro en su juventud, cada encuentro impuro, eran vistos por los ojos del Altísimo. No con condena inmediata, sino con una paciencia que solo el amor de Dios puede sostener. Porque la historia de Gomer, aunque marcada por impureza, no sería su final. Su pasado no era el cierre, sino el telón que pronto se abriría para revelar el mensaje más profundo del profeta Oseas. Cuando el tiempo fue cumplido, Dios habló. Y lo hizo con palabras que estremecerían la conciencia de cualquier hombre justo. Ve, tómate una mujer fornicaria, e hijos de fornicación Oseas 1:2. El profeta debía tomar como esposa a la hija de esa generación. Y esa hija era Gomer, el fruto de Diblaim, la mujer formada por el pecado nacional, el símbolo vivo del Israel infiel. No porque fuera más culpable que otros, sino porque Dios la eligió para mostrar lo que era invisible a los ojos humanos. El dolor del rechazo divino, la angustia del esposo abandonado, y la promesa de redención para quien lo ha perdido todo. Gomer no pidió ese papel. No supo desde pequeña que su nombre sería pronunciado en generaciones futuras como emblema de traición, pero también de redención. Su nacimiento, como el de todos, fue marcado por un contexto espiritual. Y en su caso, fue un contexto de ruina, apostasía y confusión. Pero el Dios que ve en secreto, que conoce los corazones, no la descartó. Al contrario, la eligió para mostrar que ni la más profunda impureza puede resistir al poder del amor redentor. La historia avanza. Gomer crecerá, y su belleza será una trampa. Su corazón buscará afuera lo que solo Dios puede dar. Pero antes de que su nombre sea pronunciado por el profeta, hay un padre, Diblaim, que la vio nacer en una tierra sin altar. Y su nombre permanece como testimonio. Cuando los padres abandonan la verdad, la siguiente generación nace en terreno enemigo. En el próximo capítulo, la historia revelará el silencio culpable de Diblaim mientras Gomer se hunde más profundamente en un mundo que celebra el pecado. Porque no toda paternidad es redención. Y en la Escritura, el legado también puede ser juicio. No hubo voz que corrigiera. No se oyó advertencia en el umbral de la casa. La lámpara del conocimiento se había apagado en los días de Diblaim, y el fuego del altar del Señor ya no ardía en su corazón. Gomer creció como tantos otros en su generación, sin instrucción, sin temor, sin referencia de santidad. Y lo más doloroso es que su padre estuvo allí. Vivía con ella, conocía sus pasos, su conducta, sus amistades, su corazón que se inclinaba cada vez más hacia la vanidad. Pero no hizo nada. El silencio de Diblaim fue más estruendoso que 1000 gritos de juicio. Porque en una generación caída, la falta de reprensión es complicidad. El libro de Oseas jamás registra una palabra de Diblaim, pero su presencia implícita en el texto grita. Gomer es llamada hija de Diblaim, Oseas 1:3. No porque fuera simplemente una línea genealógica,
sino porque su historia está unida al legado espiritual que heredó. Y ese legado fue el vacío. No la idolatría directa, como los reyes perversos que llevaron al pueblo a postrarse ante ídolos, sino algo más sutil y más destructivo, la ausencia del Dios verdadero en la vida cotidiana. Diblaim representa al Padre que, aunque presente en cuerpo, está ausente en espíritu. Diblaim no se opuso cuando su hija comenzó a asistir a los altares de los montes. No intercedió cuando vio que sus vestidos se tornaban parte de las procesiones rituales para Baal y Asera. No reprendió cuando escuchó en su boca palabras que exaltaban a los falsos dioses de la tierra. Quizás, como muchos en Israel, pensó que no era su lugar intervenir, que la religión era asunto personal. Pero la ley de Dios era clara, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa. Deuteronomio 6:6-7. Diblaim no obedeció. Su casa no fue lugar de enseñanza, sino de omisión. En ese contexto, Gomer no solo fue víctima, también fue responsable. Su corazón, libre de la guía del Espíritu, eligió la senda amplia que lleva a la perdición. Como ramera insaciable, no conoce la vergüenza, decía Jeremías, hablando del mismo espíritu que reinaba sobre Israel. Jeremías 3:3. Gomer se convirtió en una imagen viviente de la mujer que no tuvo muro, del viñedo abierto, de la puerta sin cerrojo. Fue cortejada por hombres cuya religión era el placer, cuyos dioses eran sus apetitos, y cuyo altar era su propio deseo. Y Diblaim, su padre, observó ese deterioro sin alzar la voz. ¿Temía confrontar? ¿Se sentía impotente? ¿Se había rendido ya al sistema? Nadie lo sabe. Pero la Escritura enseña que la omisión del justo es abominación, y que el que no advierte al impío de su camino, será responsable de su sangre. Ezequiel 3:18. El pecado de Diblaim no fue activo, sino pasivo. No adoró públicamente a Baal, pero tampoco proclamó al Dios de Israel. Fue como el centinela que duerme mientras el enemigo escala las murallas. Y mientras dormía, el enemigo se apoderó del corazón de su hija. Los días pasaban, y Gomer se volvía más parte del sistema corrupto. Los hombres la buscaban, no solo por lujuria, sino porque su presencia se había vuelto habitual en los círculos de las festividades impuras. En las plazas, entre el vino y la música, su figura era conocida. Y nadie la protegía. Nadie la cubría. El Padre, que debía ser escudo, se convirtió en sombra. Su silencio permitió que el pecado echara raíces profundas. En las Escrituras, la figura del Padre tiene peso espiritual. Abraham fue llamado a gobernar su casa con justicia. Isaac bendijo conforme a la fe. Jacob corrigió, incluso en el lecho de muerte. Pero Diblaim no dejó bendición ni reprensión. Su legado fue una hija sin dirección, una familia sin altar, y un nombre unido al juicio profético. El profeta Oseas describió la nación como una viña degenerada, como una esposa infiel, como una madre que olvidó dar leche espiritual a sus hijos. Y Gomer fue el reflejo personal de esa tragedia nacional. Pero también fue señal de que Dios, aun cuando la paternidad humana falla, puede intervenir con misericordia divina. Porque cuando todo lo humano colapsa, la gracia se hace visible. Diblaim, como muchos en su generación, probablemente pensó que el pecado de su hija era parte de la normalidad cultural. Que todos lo hacían. Que no había forma de resistir. Que su papel era simplemente aceptar.
Pero la voz del Señor bramaba desde los cielos. Se apartó Israel del bien, enemigo lo perseguirá. Oseas 8:3. La apostasía no era cultura, era rebelión. Y la indiferencia de los padres era parte del juicio. Gomer no fue corregida. No fue abrazada con santidad, ni confrontada con la verdad. Y así, el pecado se hizo hábito. Lo profano se volvió rutina. Y el templo del corazón fue entregado al adulterio espiritual. La semilla de la rebeldía no fue sembrada por extraños, fue cultivada por la negligencia de los suyos. Pero la historia de Dios no termina con el silencio humano. Porque aun cuando el Padre biológico calla, el Padre celestial habla. Aun cuando el hogar natural falla, el cielo abre sus puertas. Y cuando el pecado se multiplica, la gracia sobreabunda. Gomer caminaba hacia el borde del abismo, pero Dios ya había preparado al profeta que habría de casarse con ella. No para celebrar su pecado, sino para redimir su alma. El próximo capítulo marcará el inicio de esa conexión divina. Porque mientras Gomer desciende más profundamente en la impureza, Dios comienza a hablar a su siervo Oseas. Y el mandato que vendrá romperá toda lógica humana: tómate una mujer fornicaria. La historia de la redención comenzará en el lugar más impensado, el corazón quebrantado de una mujer ignorada por su padre, pero vista por el Dios que nunca olvida. Los días de Gomer se consumían como el aceite de una lámpara sin reposición. Encendida por el deseo, alimentada por la vanidad, su vida se convirtió en una sucesión de encuentros vacíos, promesas rotas y anhelos insatisfechos. Su corazón, aunque cubierto de apariencia y adorno, gemía en secreto por algo más profundo. Pero en su mundo no había lugar para el quebranto, porque en Israel el pecado ya no era vergüenza, sino cultura. Gomer no era una excepción, era el espejo de toda la nación. Su historia no fue aislada, fue simbólica. Ella era el rostro del pueblo amado que había olvidado a su esposo celestial. Los profetas clamaban, pero sus voces eran ignoradas. El culto a Baal no solo había infiltrado los altares, sino las camas, las casas, las fiestas. El profeta Oseas lo denunció con dolor. Ellos consultan a su madera, y su vara les responde, porque espíritu de fornicaciones los hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Oseas 4:12. Y Gomer era parte activa de ese sistema. Sabía los lugares, los horarios, los gestos rituales. Los rostros de los hombres cambiaban, pero el vacío era siempre el mismo. Era buscada por su cuerpo, pero olvidada por su alma. Y así como el pueblo de Israel seguía a sus dioses pensando que encontraría pan, agua, lino y aceite, Gomer también buscaban sus amantes lo que solo el pacto podía proveer. Iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Oseas 2:5. La mentira era dulce al oído, que la satisfacción estaba en la multiplicidad de deseos, en la libertad sin límites, en el placer sin compromiso. Pero cada noche dejaba un eco más profundo de esclavitud. Y Dios lo veía todo. Desde los cielos, el Altísimo no contemplaba a Gomer con desprecio, sino con lamento. Porque su vida no era solo suya, era un mensaje viviente. Una mujer cuya infidelidad reflejaba la traición de todo un pueblo. Una hija de Israel que, habiendo nacido para la gloria del pacto, se convirtió en símbolo del quebranto espiritual. Y fue entonces cuando el Señor habló a su profeta: «Ve, tómate una mujer fornicaria, e hijos de fornicación, porque la tierra se prostituye apartándose de Jehová». Oseas 1:2.
El mandato era impensable. Los profetas eran llamados a vivir en santidad, a separarse del pecado, a modelar en su vida el carácter de Dios. Pero ahora, Yahvé le ordenaba a Oseas que se uniera a la impureza no para ser contaminado, sino para redimir. La elección no era romántica. No había atracción. Había propósito. Gomer sería su esposa, no porque lo mereciera, sino porque Dios usaría esa unión para mostrar que Él no abandona, aunque sea traicionado. Oseas obedeció. Sin quejas, sin condiciones. Fue al lugar donde se encontraba Gomer y la tomó por mujer. La escritura no narra el diálogo, ni la ceremonia, ni la reacción del pueblo. Pero cada paso que dio Oseas hacia ella era una declaración profética. Dios camina hacia el pecador, no espera a que el pecador camine hacia él. Gomer, que había sido mirada con deseo por muchos, fue mirada ahora con propósito. Y en su unión con el profeta, comenzaba una nueva etapa, no de amor humano, sino de revelación divina. La vida de pareja no fue fácil. Gomer, acostumbrada a los elogios fáciles y al deseo impuro, se encontró en el hogar de un hombre que hablaba palabras de Yahvé. El contraste era abismal. Oseas no buscaba su cuerpo, sino su redención. No la tomaba por placer, sino por obediencia. Y esa diferencia la confrontaba. Ella no conocía ese tipo de amor. No lo entendía. Lo resistía. Porque cuando alguien ha vivido bajo el precio del deseo, la gracia le parece extraña, incluso peligrosa. Pronto, nacieron hijos. Pero incluso ellos fueron señal del juicio. El primero fue llamado Jezreel, nombre que evocaba la masacre cometida por Jehú en el valle del mismo nombre. Porque de aquí a poco castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Oseas 1:4. El niño no fue símbolo de gozo, sino de sentencia. Un recordatorio de que Dios no olvida la sangre derramada injustamente. Que las apariencias de éxito nacional no pueden esconder la corrupción espiritual. Gomer, ahora madre, no dejó su antiguo corazón. Pronto vendrían otros 2 hijos, y sus nombres serían aún más duros. Lo-ruhamá, que significa no compadecida, y Lo-ammi, que significa no pueblo mío. Oseas 1:6-9. Cada vez que Oseas los llamaba, el mensaje retumbaba. El juicio está cerca, el pacto ha sido roto, el dolor de Dios es real. Y Gomer, en medio de ese hogar, vivía la tensión de una mujer que ha sido tocada por el amor, pero que aún lleva consigo las marcas del pasado. La lucha era interna. A pesar de vivir con un profeta, su corazón seguía dividido. Y eso era precisamente el reflejo de Israel. Un pueblo que decía conocer a Dios, pero cuyo corazón se inclinaba a los Baales. Un pueblo que ofrecía sacrificios de labios, pero no de vida. Gomer no era peor que otros, simplemente era visible. Y Dios la usó para que nadie más pudiera alegar ignorancia. Porque al ver su vida, Israel debía verse a sí mismo. El precio del deseo nunca es liviano. Gomer había entregado su cuerpo a cambio de promesas vacías. Y aunque ahora tenía un hogar, un esposo, una familia, el eco del pasado no se silenciaba fácilmente. La vergüenza, la duda, la tentación, seguían rondando. Y Oseas lo sabía. Pero no la abandonó. Porque su amor no era sentimental, era profético. Representaba la fidelidad de un Dios que, aun cuando su pueblo corre tras otros, sigue llamándolo de regreso. En la próxima parte,
la historia dará un giro aún más profundo. Porque Gomer, incapaz de comprender la magnitud del amor que había recibido, decidirá abandonar el hogar profético y regresar a sus antiguos caminos. No por maldad, sino por confusión. No por odio, sino por falta de identidad. Y ese acto marcará uno de los momentos más poderosos del mensaje de Oseas. El dolor de Dios cuando su esposa amada le da la espalda. Porque lo que viene no es un escándalo moral, sino una revelación espiritual. Y en ese abismo, la gracia volverá a hablar. El profeta Oseas estaba de pie, solo, cuando la voz de Dios le habló con claridad ineludible. No fue un susurro, ni una impresión suave. Fue un mandato divino, directo, sin adornos. Ve, tómate una mujer fornicaria, e hijos de fornicación, porque la tierra se prostituye apartándose de Jehová. Oseas 1:2. El llamado fue más que extraño, fue escandaloso. ¿Cómo podría un hombre de Dios unir su vida con la de una mujer marcada por la impureza? ¿Cómo podía el santo casarse con la señal viviente del pecado nacional? Pero los caminos de Dios no son como los nuestros. El profeta no fue llamado a vivir una vida cómoda, ni a predicar desde una distancia moral segura. Fue enviado al corazón del conflicto. Dios no quería que Oseas hablara sobre el pecado, quería que lo sintiera en carne viva, que su propia historia encarnara el dolor, la traición y la fidelidad herida que el Altísimo sufría por su pueblo. Gomer, la hija de Diblaim, se convertiría en esposa del profeta no por lo que era, sino por lo que Dios quería revelar a través de ella. Oseas obedeció. No argumentó, no retrocedió. Caminó hacia la mujer señalada por Dios, una mujer de la cual no se esperaban pactos duraderos, sino pasiones momentáneas. Gomer, conocida por su vida desordenada, fue llamada a convertirse en esposa de un profeta. Y no porque su conducta hubiese cambiado, sino porque Dios así lo dispuso. Ese fue el primer acto de redención, tomar lo que el mundo desprecia y colocarlo en el centro del mensaje divino. La unión de Oseas y Gomer no fue una historia de amor romántico. Fue una escena profética viva. Desde el primer momento, cada gesto, cada palabra, cada nacimiento en ese hogar fue marcado por el propósito de Dios. El matrimonio se convirtió en una alegoría de la relación entre Dios e Israel. El esposo fiel, la esposa infiel, la promesa eterna, el olvido sistemático. El pacto humano fue un reflejo del pacto divino que estaba siendo quebrantado. Y así comenzó una vida juntos. Gomer, acostumbrada al halago y al abandono, ahora era mirada con una mezcla de ternura profética y dolor anticipado. Oseas no la ignoraba, no la despreciaba, pero sabía lo que vendría. Sabía que su corazón no estaba transformado aún. Sabía que el pecado no se desarraiga con un solo acto, sino con una obra continua de gracia. Y sin embargo, allí estaba, firme. Porque el profeta no hablaba solo con palabras, hablaba con su vida. Pronto nació su primer hijo. Y el Señor dijo a Oseas, llámale Jezreel, porque de aquí a poco castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. Oseas 1:4. El nombre, más que un homenaje, fue una advertencia. Jezreel era un valle manchado por la violencia política y el juicio pendiente. Ahora, ese nombre vivía en carne y hueso. Cada vez que se pronunciaba, recordaba que Dios no olvida el pecado, incluso cuando el hombre lo celebra como victoria. Después vino una hija. Y el Señor volvió a hablar, llámala Lo Ruhamá,
porque no me compadeceré más de la casa de Israel. Oseas 1:6. El nombre de la niña era un veredicto, no compadecida. El juicio de Dios se extendía, no solo sobre el gobierno, sino sobre el pueblo entero. Y Gomer, madre de esos hijos, escuchaba esos nombres con un corazón dividido. Su vientre había dado a luz señales proféticas. Su vida era mensaje. Pero aún no comprendía. El tercer hijo fue varón, y su nombre fue aún más duro, Lo-ammi, no pueblo mío. Porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Oseas 1:9. Con ese nombre, Dios declaraba la ruptura del pacto. No por voluntad propia, sino por la insistencia de Israel en quebrantar la alianza. Gomer, al oír ese nombre, probablemente sintió algo que no podía expresar. No solo era un niño, era la viva representación de su separación, de su distancia, de su realidad. Oseas no se apartó. A pesar de lo que los nombres indicaban, él permanecía. Así como Dios no se alejaba de Israel a pesar de su adulterio espiritual, Oseas no se alejaba de Gomer. Pero ella, en su interior, seguía atrapada. No por cadenas físicas, sino por las ataduras invisibles del pecado. Aún viviendo bajo el techo de un hombre justo, su corazón no había sido renovado. Su alma seguía deseando aquello que antes le daba una falsa identidad: la atención, el deseo, la libertad sin compromiso. Fue en esos días que Dios comenzó a hablar con mayor intensidad a través de Oseas. El profeta, que vivía el abandono, la tensión y el dolor de un matrimonio desigual, fue llevado por el Espíritu a pronunciar mensajes que eran reflejo de su hogar. Israel, como Gomer, era una esposa ingrata. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, y no conoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite. Oseas 2:5-8. Cada frase tenía eco en su interior. Porque Oseas no solo hablaba por inspiración, sino desde la herida. Cada vez que veía a Gomer distante, cada vez que la oía recordar su pasado, entendía mejor el corazón de Dios. No como un concepto, sino como una experiencia viva. El profeta se convertía en canal de la revelación no por su pureza, sino por su sufrimiento compartido con el Altísimo. Y aunque el juicio era inminente, la promesa ya comenzaba a abrirse paso. Porque incluso mientras declaraba castigo, Dios anunciaba restauración. En aquel lugar donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Oseas 1:10. Lo-ammi no sería siempre rechazado. Lo-ruhamá no estaría siempre sin compasión. El amor del esposo prevalecería. Este capítulo marcó un punto de no retorno. La historia ya no podía explicarse sin mencionar a Oseas y Gomer. El profeta ya no era solo mensajero, sino testigo viviente del carácter de Dios. Gomer ya no era una mujer cualquiera, sino el símbolo de una nación entera. Y Dios, lejos de mostrarse indiferente, se revelaba como un esposo herido pero fiel, justo pero misericordioso. En la siguiente parte, se revelará el momento en que Gomer, incapaz de aceptar la fidelidad de Oseas, abandonará el hogar para regresar a sus antiguos caminos. Ese acto no será simplemente una traición matrimonial, sino una declaración de guerra contra el amor inmerecido. Y en esa huida, Dios hablará con más fuerza que nunca. Porque cuando el amor es rechazado, la gracia se convierte en escándalo. Y es allí donde comienza el verdadero rescate. El hogar del profeta no se parecía en nada a los hogares que uno esperaría de un siervo de Dios.
Allí no reinaba el gozo, ni la paz de un pacto saludable. En su lugar, cada rincón respiraba tensión, peso profético, y un dolor que se profundizaba con cada nuevo nacimiento. Porque los hijos de Oseas y Gomer no fueron traídos al mundo como una herencia de amor conyugal, sino como señales vivientes del juicio de Dios sobre una nación que había olvidado su identidad espiritual. Jezreel, Lo-ruhamá y Lo-ammi no eran simples niños, eran palabras encarnadas, profecías con rostro y nombre, nacidos bajo un cielo que no encontraba reposo sobre Israel. El primero en llegar fue Jezreel. Aquel nombre evocaba el valle donde Jehú, ungido por Dios para limpiar la casa de Acab, derramó sangre con violencia desmedida. Aunque su acción fue inicialmente aprobada, el corazón de Jehú nunca se volvió plenamente al Señor, y su descendencia continuó en los mismos pecados de idolatría. Ahora, con el nacimiento de este hijo, Dios declaraba: de aquí a poco castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. Oseas 1:4. No era un castigo por el acto en sí, sino por la hipocresía que lo siguió. Jezreel representaba el recordatorio de que Dios no olvida la sangre derramada injustamente, ni tolera la justicia superficial. Oseas tomó al niño en brazos y pronunció su nombre. El eco de aquella palabra, Jezreel, Dios siembra, resonó en toda Samaria. Era una advertencia velada. Así como Dios sembró juicio, también recogería su fruto. Cada vez que lo llamaban en la calle o que jugaba en los patios del pueblo, el niño profético era testimonio vivo de que el juicio estaba sembrado y la cosecha se acercaba. Poco después nació una hija. Y la palabra del Señor volvió a Oseas con un mandato aún más severo: llámala Lo-ruhamá, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Oseas 1:6. Lo-ruhamá, no compadecida. La niña fue la señal de que la paciencia de Dios llegaba a su límite, que la misericordia, aunque abundante, no era infinita ante un pueblo obstinado. Su nombre cortaba el aire como un cuchillo. El pueblo, acostumbrado a escuchar de la compasión divina, ahora recibía una noticia escalofriante: el tiempo de la compasión estaba terminando. Y Gomer, su madre, sostenía a la niña en brazos sin comprender del todo el peso de aquel nombre. ¿Era culpa suya? ¿Era ella la causa de esa sentencia divina? Su rostro mostraba desconcierto, pero su corazón, todavía atado al pasado, no había despertado a la realidad del juicio que los rodeaba. Lo-ruhamá lloraba como cualquier niña, pero su llanto era distinto. Era el lamento de una nación por la que ya no se levantaría intercesión. Finalmente, llegó el tercer hijo, otro varón. Y la sentencia alcanzó su punto más profundo: llámalo Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Oseas 1:9. Lo-ammi, no pueblo mío. Con ese nombre, Dios deshacía el pacto en palabras humanas. Era como volver a Egipto, como si el monte Sinaí nunca hubiera existido, como si la tierra prometida hubiese sido un espejismo. El vínculo que había definido a Israel como pueblo del pacto ahora era cortado por su propia infidelidad. En ese hogar, donde debiera habitar la bendición, habitaban los nombres del juicio. Y Oseas los pronunciaba con obediencia temblorosa. No porque los despreciara, los amaba, pues eran su carne y su sangre, sino porque cada nombre pesaba como un yugo en su cuello. El profeta vivía en carne propia lo que Dios sentía desde los cielos: criar hijos que no lo reconocen, amar a un pueblo que lo traiciona, sembrar palabra y recoger silencio. Y Gomer, ella estaba allí. No se alejaba aún, pero su corazón seguía vagando.
Su cuerpo compartía el techo de Oseas, pero su alma era perseguida por las memorias del pasado. En su interior, la mujer no encontraba reposo. El amor del profeta era real, pero ella no lo entendía. No podía aceptarlo del todo. Estaba acostumbrada al precio, no a la gracia. Y cada vez que oía a Oseas llamar a Lo-Ammi o a Lo-Ruhamá, sentía que esas palabras también eran para ella. El pueblo, mientras tanto, observaba. Los hijos del profeta eran conocidos por todos. No por travesuras infantiles, sino por lo que representaban. Cada nombre era un sermón silencioso. Cada niño era un cartel viviente. Dios juzga, Dios no se compadece, Dios rechaza. Y aún así, la nación no se volvió a él. Al contrario, endurecieron más su corazón. Ofrecieron más sacrificios vacíos. Celebraron más festividades profanas. Engrandecieron sus ciudades, mientras sus corazones se alejaban más y más de su Creador. Pero aún en medio de ese juicio tan severo, la palabra de Dios no quedó sin promesa. Porque justo después de declarar «No pueblo mío», Dios reveló un destello de esperanza. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, y en el lugar donde se les dijo, «No sois pueblo mío», se les dirá, «Sois hijos del Dios viviente». Oseas 1:10. La gracia aún no había desaparecido. Seguía viva, como una llama escondida bajo cenizas. Y esa esperanza futura daba sentido al presente dolor. Los hijos del juicio no eran el fin. Eran el espejo que Dios ponía delante del rostro de Israel. Y aunque sus nombres serían, también abrían el camino para una restauración futura. Porque el Dios que siembra juicio, también puede sembrar redención. Y el que dice «No pueblo mío», también puede decir «Mi pueblo eres tú» cuando el corazón se quebranta. En el próximo capítulo, la historia se desplomará aún más en el abismo. Gomer, incapaz de soportar el peso de la fidelidad que nunca pidió, abandonará a su esposo y a sus hijos. Volverá a los caminos del deseo, no por placer, sino por confusión y vacío. Y el dolor de Oseas se convertirá en la voz más cercana al corazón de Dios, el clamor del esposo que ama aun cuando es abandonado. Porque la fidelidad de Yahvé se revela más fuerte cuando es rechazada por completo. La puerta no hizo ruido al cerrarse. Fue una salida silenciosa, sin despedidas ni explicaciones. Gomer se fue como el viento que desaparece al amanecer, dejando tras de sí el eco del abandono. Dejó a Oseas con 3 hijos que no comprendían el significado de su ausencia, y con un corazón roto que ardía no por despecho, sino por una fidelidad que no se retractaba. No hubo gritos, ni escenas de rabia. Solo el silencio profundo de un hogar marcado por la obediencia, el juicio y ahora, el dolor. Oseas sabía que llegaría este momento. No por intuición emocional, sino porque Dios ya le había dicho que la historia de su hogar sería el reflejo viviente de lo que él mismo sufría con su pueblo. Y ahora lo entendía de forma insoportable. Había amado, había sembrado, había soportado, y sin embargo fue traicionado. La esposa que tomó por mandato divino, había vuelto a sus antiguos caminos. No por odio, sino por esclavitud interna. No por rebeldía abierta, sino por un corazón que nunca fue transformado. Se fue tras sus amantes, diría más adelante el profeta, con palabras que no eran solo suyas, sino del Señor mismo. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Oseas 2:5.
Gomer había regresado a lo que conocía. Había cambiado la seguridad del amor por la falsa libertad del deseo. Y con ello, había vuelto a convertirse en símbolo no solo del pecado individual, sino de la apostasía nacional. Oseas se quedó con los niños. Jezreel, Lo Ruhamá, Lo Ammi. Cada nombre era una herida. Cada rostro, un recordatorio. A través de ellos, Dios no solo hablaba a Israel, sino también al corazón del profeta. Porque cada vez que llamaba a Lo Ruhamá, debía pronunciar el juicio, no compadecida. Y cada vez que abrazaba a Lo Ammi, el eco del no pueblo mío resonaba en su alma. Oseas no estaba solo en su dolor. Dios estaba con él, no solo para consolarlo, sino para que sintiera, como ningún otro humano lo había sentido, lo que él mismo sufría con la traición de su pueblo. La traición de Gomer no fue un episodio aislado. Fue una elección progresiva. Un retorno deliberado a los altares paganos, a los amantes que prometían protección, a las fiestas llenas de vino, incienso y cuerpos ajenos. Sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo, y todas sus festividades las haré cesar. Oseas 2:11. Las prácticas religiosas no habían desaparecido, pero estaban vacías. Eran rituales sin Dios, celebraciones sin pacto. Gomer vivía como vivía Israel, con una apariencia espiritual, pero con el corazón completamente ajeno a Yahvé. Y mientras ella se hundía en sus antiguos caminos, Oseas no buscó venganza. No clamó por justicia. No se endureció. En su interior, el dolor se transformó en clamor. Y en medio de ese quebranto, Dios volvió a hablarle. Pero esta vez, no con palabras de juicio, sino con un plan que estremecería al profeta hasta lo más profundo. Por tanto, he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. Oseas 2:14. No sería destruida. No sería borrada. Sería llevada al desierto. No para morir, sino para reencontrarse. Porque el amor de Dios no renuncia. Su fidelidad no está atada a la reciprocidad humana. Oseas entendió que su dolor no era el final. Era parte de un camino mayor. Gomer debía ser arrancada del lugar de sus placeres para poder conocer el rostro de quien la amaba de verdad. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Ase por puerta de esperanza, y allí cantará como en los días de su juventud. Oseas 2:15. El valle de Ase, el lugar del castigo de Acán, sería ahora transformado en una puerta de esperanza. Lo que antes fue juicio, se convertiría en redención. Pero aún no era tiempo de redención. Gomer seguía perdida. Estaba siendo humillada, sí, pero no restaurada aún. Sus amantes empezaron a abandonarla. Sus vestidos fueron rasgados por la necesidad. Su belleza, consumida por el abandono. El mundo que la recibió con halagos, ahora la desechaba sin remordimiento. Y en su miseria, comenzó a recordar, no el rostro de Oseas, sino el pan, el aceite, el lino. Y no conoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecieron a Baal. Oseas 2:8. Así como Israel no reconocía que todo bien venía de Dios, Gomer no comprendía que lo que una vez tuvo fue fruto de la gracia, no del deseo. Oseas observaba. No la perseguía, no la forzaba. Esperaba. Porque Dios estaba revelando algo más profundo, que el amor verdadero no es posesivo, sino redentor. Que la fidelidad no depende de la respuesta del otro,
sino de la naturaleza del pacto. En aquel día, dice Jehová, me llamarás Sisi, mi esposo, y nunca más me llamarás Baali, mi señor. Oseas 2:16. El regreso no sería simplemente físico. Sería un regreso del alma. No a una relación basada en dominio, sino en intimidad. El profeta comprendía que su historia ya no le pertenecía. Que cada lágrima que derramaba por Gomer era una lágrima de Dios por Israel. Que su espera no era vacía, sino parte del proceso divino. El pueblo debía ver en él no solo a un hombre herido, sino a un Dios que no renuncia. La traición de Gomer no destruyó el corazón de Oseas. Lo quebró, sí, pero para que desde allí brotara un mensaje más alto. El amor que no falla, la fidelidad que soporta, la gracia que persiste. Y mientras tanto, el juicio seguía cayendo sobre Israel. Las naciones se acercaban. La decadencia interna aumentaba. Pero en el corazón del profeta, la esperanza se mantenía encendida. Porque si Dios era capaz de mandar a su siervo a amar a una traidora, también era capaz de redimir a su pueblo infiel. En el próximo capítulo, el escenario cambiará. Gomer tocará fondo. Será vendida como esclava. Ya no tendrá ni pan, ni techo, ni amantes. Solo vergüenza. Y en ese momento, cuando nada le quede, el profeta de Dios hará lo impensado, la comprará de nuevo. No por deseo, sino por obediencia. No por obligación, sino por amor. Porque así es el corazón de Dios. Paga el precio completo, incluso por los que ya lo traicionaron. Gomer ya no tenía perfume en la piel. Su rostro, antes codiciado en los patios de Samaria, estaba ahora cubierto de polvo y olvido. Sus vestidos, una vez teñidos de escarlata y lino fino, eran harapos. Su nombre, que en otro tiempo despertaba miradas de deseo o murmullos de escándalo, ya no causaba efecto. La mujer por la que Oseas había obedecido la voz divina, la madre de Jezreel, Lo-ruhamá y Lo-ammi, había sido reducida a nada. Pero en los cielos, Dios no la había desechado. Porque mientras los hombres la olvidaban, el Señor preparaba el desierto. No un desierto de juicio, como el que recibió Acán, sino un lugar de encuentro. Un espacio vacío donde solo la voz de Dios pudiera ser oída. El Altísimo habló a Oseas con una ternura que desbordaba justicia. Por tanto, he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. Oseas 2:14. No era un castigo final. Era una cirugía del alma. El desierto no era para destruirla, sino para despojarla. Allí, sin amantes, sin ídolos, sin pan comprado con pecado, el corazón de Gomer podría escuchar otra vez. A medida que los días de miseria se acumulaban, Gomer comenzó a recordar, no con nostalgia, sino con una conciencia desgarradora. Lo que pensó que era libertad se reveló como esclavitud. Lo que creyó que era amor era solo interés. Cada amante la usó y la dejó. Cada promesa se quebró. Y en el silencio de su miseria, el eco del hogar que había abandonado comenzó a resonar. Me levantaré e iré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Oseas 2:7. El reconocimiento no era completo aún, pero era el inicio del retorno. Oseas, mientras tanto, no había dejado de esperar. Su corazón profético, roto pero firme, se mantenía alineado con el de su Dios. Cada día sin Gomer era una oración, una intercesión, una declaración de fidelidad. Él sabía que el amor que no busca, se enfría.
Pero también sabía que la búsqueda más profunda es la que se da cuando todo parece perdido. Y entonces, llegó la señal. En el mercado de esclavos, Gomer fue puesta en venta. Su valor había descendido tanto que ni siquiera era considerada propiedad valiosa. Estaba siendo subastada como si nunca hubiese sido esposa, como si nunca hubiese dado a luz, como si nunca hubiese sido amada. Pero justo allí, entre la humillación y la vergüenza, Oseas apareció, no como acusador, sino como redentor. Y dijo: me la compré por 15 piezas de plata y un homer y medio de cebada, Oseas 3:2. El precio era simbólico. 15 piezas de plata, la mitad del valor de un esclavo completo. Un homer y medio de cebada, el alimento más básico y humilde. Gomer valía menos que una sierva cualquiera. Pero el profeta la compró. No con resentimiento, no con discurso. Solo con obediencia. Solo con amor que permanece cuando todo lo demás se ha ido. Y ante la multitud, que probablemente murmuraba, Oseas restauró a su esposa no con palabras vacías, sino con acción redentora. Y le dijo: muchos días estarás conmigo, no fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo, Oseas 3:3. No la llevó de nuevo al hogar como antes. Había un proceso, un tiempo de purificación. No era solo reconciliación matrimonial, era santificación espiritual. Gomer debía aprender a vivir sin ídolos, sin dependencia emocional, sin deseo de huida. Así como Israel debía aprender a esperar sin reyes, sin templos falsos, sin alianzas humanas. El desierto de Gomer no era solo su condición geográfica o económica. Era el escenario que Dios eligió para despojarla de todo lo falso y revelarle lo verdadero. Y será que en aquel día, dice Jehová, me llamarás Sisi, y nunca más me llamarás Baali, Oseas 2:16. Ya no le diría mi Señor, como a los Baales, sino mi esposo. El lenguaje cambiaría, porque la relación sería transformada. No más temor servil, sino amor íntimo. No más religiosidad externa, sino comunión profunda. Y la promesa divina se extendía más allá de ella. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, Oseas 2:19. Cada palabra era una capa sobre la vergüenza. Justicia para cubrir su culpa. Juicio para restaurar el orden. Benignidad para sanar sus heridas. Misericordia para renovar su dignidad. La misma mujer que había sido símbolo de la rebelión de Israel, ahora era imagen viva de su redención. Oseas no escribió estas cosas como un hombre que observaba desde lejos. Las vivió. Cada verso brotaba de su carne desgarrada por la traición, pero sostenida por la obediencia. Y en ese acto de amor inesperado, comprar a la que lo abandonó, hablarle al corazón en medio de su vergüenza, restaurarla sin condiciones, se revelaba el misterio más profundo del corazón de Dios. No como un juez que destruye, sino como un esposo que transforma. La historia aún no ha terminado. Gomer ha sido redimida, pero su restauración apenas comienza. Porque volver al hogar no es lo mismo que volver al corazón. Y en el siguiente capítulo, veremos cómo la gracia, una vez recibida, comienza a formar algo nuevo. No solo en Gomer, sino en el pueblo entero. Porque el Dios que llevó al desierto, también hará florecer el alma. Y en el lugar de la ruina, levantará un canto que solo los redimidos pueden entonar.
El sol caía sobre el mercado como un juicio silencioso. Los gritos de los comerciantes y el ruido de los animales no podían ocultar el peso invisible que descendía sobre aquella escena. Allí, entre polvo, escarnio y hambre, Gomer estaba de pie, despojada de toda dignidad, exhibida como una esclava más. Su rostro reflejaba el desgaste de los días sin descanso y de las noches sin amor. Había tocado fondo. Ya no era deseada, ni codiciada, ni útil. Era una mercancía que nadie buscaba. Un despojo. Una mujer que lo había tenido todo, y que ahora no valía más que el precio de una ración de grano. Y sin embargo, justo allí, en la cúspide de su ruina, fue encontrada por el amor que nunca la soltó. Oseas apareció entre la multitud. No con ira. No con desprecio. No como un marido que reclama su honra, sino como un redentor. Sus pasos eran firmes. Su rostro, sereno. Y sus ojos no miraban a Gomer con el juicio que ella merecía, sino con el reflejo de lo que Dios mismo sentía por su pueblo. Era el esposo que venía a rescatar, no por necesidad, sino por gracia. El profeta abrió su bolsa y sin pronunciar palabra, pagó por ella el precio exigido, 15 piezas de plata y un homer y medio de cebada. Oseas 3:2. No era un precio alto. Era una suma humillante. Pero él lo entregó sin dudar, porque en ese acto no solo estaba comprando a su esposa, estaba revelando el corazón redentor de Dios. Los testigos no comprendían. Algunos reían. Otros murmuraban. ¿Cómo podía un hombre comprar a una mujer que lo había traicionado? ¿Por qué alguien pagaría por lo que ya fue suyo? Pero Oseas no respondía a los hombres, sino al Señor, y en su obediencia, estaba profetizando algo mayor. El día en que Dios mismo compraría con sangre a los que lo abandonaron, cuando el Altísimo entregaría a su Hijo por una esposa infiel, cuando el amor no sería correspondido, pero aún así se derramaría. Gomer fue liberada de la venta, pero no fue llevada de inmediato al lecho conyugal. El profeta la llevó aparte, con palabras que no buscaban castigo, sino restauración. Muchos días estarás conmigo, no fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Oseas 3:3. No la tocó, no la reclamó, solo pidió fidelidad, un tiempo de espera, una purificación, una pausa sagrada para que el alma reencontrara lo que el cuerpo ya había olvidado. El proceso no sería inmediato, porque el corazón no sana al ritmo del cuerpo. Debía haber silencio, introspección, transformación. Gomer escuchó. Por primera vez en mucho tiempo, no hubo exigencias ni violencia. Solo una voz que le ofrecía reposo. Un esposo que no buscaba poseerla, sino curarla. Y aunque sus ojos estaban aún cargados de vergüenza, empezó a ver en Oseas algo que nunca había entendido, un amor que no se retiraba con la traición, un pacto que no se rompía con el pecado, una fidelidad que sobrevivía al abandono. ¿Cómo podía alguien amar así? ¿Cómo podía un hombre santo desear a una mujer manchada? Y entonces comenzó a comprender, no por lógica, sino por gracia, que no era el amor de Oseas lo que sostenía esa historia, sino el amor de Dios a través de él. Porque así como ella fue comprada con plata y cebada, así también Israel sería comprado de nuevo. No con sacrificios vacíos ni pactos políticos, sino con una redención que vendría desde lo alto. Después volverán los hijos de Israel, y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey,
y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Oseas 3:5. La historia de Gomer no era un escándalo personal. Era una profecía viviente. Ella representaba a la nación, y su retorno marcaba el anuncio de una restauración futura. Porque el amor de Dios no se limita a una generación. Su pacto es eterno, y su redención alcanza hasta lo más profundo. La restauración de Gomer no fue pública. No hubo aplausos ni celebraciones. Fue íntima, silenciosa, como la obra de Dios en el corazón. Día tras día, ella caminaba junto a Oseas sin comprender del todo cómo había sido redimida. Pero cada acto de misericordia, cada palabra de paciencia, cada noche sin reproche, iba deshaciendo los nudos de su culpa. El amor, cuando es real, no necesita argumentos. Su sola presencia transforma. Y así, el hogar que había sido testigo del juicio, con hijos llamados no compadecida y no pueblo mío, comenzaba a ser campo fértil para una nueva historia. Porque el Dios que siembra con lágrimas, recoge con gozo. Y el que permite el exilio, también regresa al pueblo con cánticos. Y en aquel día responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, y al vino, y al aceite. Oseas 2:21-22. Lo que fue árido, florecerá. Lo que fue vendido, será restaurado. Lo que fue rechazado, será llamado amado. Gomer no lo entendía todo, pero ya no era la misma. El desierto había hecho su obra. La compra había revelado su valor. Y el silencio del amor incondicional comenzaba a sanar las heridas más profundas. Oseas, por su parte, no reclamaba crédito. Solo seguía el ritmo de la voz que lo llamó. Porque su vida no era suya, sino un reflejo de la fidelidad divina. En el próximo capítulo, las palabras del juicio comenzarán a convertirse en palabras de esperanza. Porque los hijos que fueron llamados con nombres de condena ahora, serán renombrados por la gracia. Jezreel, Lo Ruhamá y Lo Ammi no son el final. Son el umbral hacia una restauración que solo Dios puede declarar. Y el profeta, que una vez lloró por la traición, ahora proclamará la promesa de un nuevo pacto que ninguna infidelidad humana podrá destruir. El hogar de Oseas, antes cargado por el peso del juicio, comenzó a ser envuelto por una atmósfera distinta. No fue repentina, ni evidente a simple vista, pero en el silencio obediente de Gomer y en el rostro cada vez más sereno del profeta, algo empezaba a renacer. La redención no solo había comprado su cuerpo, sino que comenzaba a tocar las capas más profundas de su alma. Las cadenas invisibles del pasado se debilitaban, no porque fueran ignoradas, sino porque la gracia estaba reconstruyendo desde adentro. El Dios que permitió que sus hijos llevaran nombres de condena, ahora preparaba una transformación que nadie podría anticipar. Y el cambio no comenzaría en la ciudad, ni en los reyes, ni en los templos, sino en la casa del profeta, en el corazón de una mujer restaurada, y en los nombres de 3 niños que fueron señales vivientes del juicio divino. Oseas observaba a sus hijos con una mirada distinta. Ya no los llamaba con la carga profética del juicio, sino con la esperanza de lo que Dios prometía hacer. Porque el mismo Señor que había dicho, no compadecida y no pueblo mío, también había dicho, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Oseas 1:10. El cambio no era simbólico, era espiritual. Era un nuevo pacto naciendo en medio del polvo de la traición. Jezreel,
cuyo nombre había sido recordatorio de sangre y juicio, ahora era semilla de esperanza. Y lo sembraré para mí en la tierra, Oseas 2:23. El mismo nombre, pero con otro significado. Porque Dios no cambia las letras, cambia la historia. Jezreel ya no representaba la venganza por la masacre, sino el acto de sembrar de nuevo al pueblo, de plantar justicia donde antes hubo violencia. Aquel niño, marcado por la memoria de la espada, ahora se convertiría en señal de que Dios no arranca para destruir, sino para replantar. Lo Ruhamá, no compadecida, volvió a oír una palabra que su alma anhelaba, y tendré misericordia de Lo Ruhamá, Oseas 2:23. El mismo Dios que cerró el cielo, ahora lo abría. La compasión que había sido retirada como juicio, regresaba como promesa. La niña, cuyo nombre era una barrera, ahora se volvía testimonio de la ternura de Dios. Cada vez que Oseas la llamaba, ya no lo hacía con el peso del juicio, sino con la esperanza viva de que la misericordia de Yahvé no tiene fin, y que su compasión es nueva cada mañana. Lo-Ammi, no pueblo mío, escuchó de labios de su padre lo que el cielo ya había declarado, y le diré a Lo-Ammi, tú eres mi pueblo, y él dirá, Dios mío, Oseas 2:23. El niño que simbolizaba el abandono del pacto ahora, era restaurado como hijo. Lo que Israel había perdido por su infidelidad, lo recuperaba por la fidelidad de Dios. Y el ciclo se completaba, del juicio a la restauración, del rechazo a la pertenencia, del silencio a la comunión. El cambio de los nombres no fue una decisión humana, sino una obra divina. Dios no necesitó cambiar las circunstancias políticas, ni las alianzas militares, ni los sistemas religiosos. Solo tocó un hogar, restauró a una mujer, redimió una familia, y desde allí anunció lo que haría con toda una nación. Porque cuando Dios quiere mostrar su poder, comienza con lo pequeño. Cuando quiere redimir a un pueblo, empieza con una casa rota que se deja sanar. La restauración de los nombres no borró el pasado. Jezreel seguía siendo el hijo de una historia marcada por la sangre. Lo Ruhamá, la hija de una madre infiel. Lo-Ammi, el niño nacido bajo la sombra del rechazo. Pero en cada uno, Dios mostró que no se trata del punto de partida, sino del punto de redención. El poder de Dios no está en evitar el juicio, sino en transformar el juicio en testimonio de gracia. Y en ese hogar, donde antes reinaba la tensión, ahora brotaban canciones. Gomer, que una vez huyó buscando pan y aceite entre sus amantes, ahora encontraba en el silencio de la obediencia una paz que nunca conoció en el deseo. No necesitaba adornos, ni promesas, ni altares falsos. Solo la mirada de Oseas, que día tras día le recordaba que había sido comprada no por su valor, sino por la fidelidad de un pacto que no se rompía. Israel, mientras tanto, seguía su curso. Los reyes se sucedían en tronos de iniquidad, los sacerdotes continuaban ofreciendo sacrificios vacíos, y el pueblo aún no comprendía del todo que el juicio estaba a las puertas. Pero Dios ya había comenzado su obra. El corazón de su mensaje no estaba en la destrucción, sino en la esperanza. Y la vida de Oseas, la historia de Gomer, y los nombres de sus hijos, eran la proclamación viva de esa gracia que nunca se agota. La Escritura no registra si Gomer llegó a pronunciar palabras de alabanza, pero su vida se volvió un cántico silencioso. Y sus hijos, antes señales de condena, eran ahora profecía de restauración. Porque el Dios de Israel no se rinde. Su amor es terco. Su fidelidad no cambia. Y cuando Él decide llamar a alguien mi pueblo,
no hay traición ni abismo que pueda impedir que ese nombre sea pronunciado con verdad. En el próximo capítulo, el foco se alejará de los nombres para volver al corazón del mensaje profético. Veremos el contraste entre la fidelidad de Dios y el abandono de los padres de Israel. Y en medio de ese silencio paternal, Diblaim, el hombre cuyo nombre dio origen a Gomer, quedará expuesto como símbolo del vacío generacional que precede la caída de una nación. Porque el juicio no empieza con el pueblo, sino con el corazón que dejó de instruir en la verdad. Nadie oyó su voz. Nadie registró su clamor. El nombre de Diblaim aparece una sola vez en toda la escritura, y sin embargo, su sombra se extiende por todo el relato de Gomer como una advertencia silenciosa, como una herida que nunca cerró. Él fue su padre, pero no fue guía, no fue pastor, no fue muro. Y aunque su nombre quedó inscrito en el libro sagrado como parte de la genealogía de una mujer señalada por Dios para representar la infidelidad de Israel, su vida permanece sumida en el anonimato más denso. En ese silencio, la Biblia no deja un vacío, deja un juicio. Gomer fue llamada por Dios hija de Diblaim, Oseas 1:3, no para exaltar su linaje, sino para mostrar de dónde venía el abandono. El pecado no brota en el vacío, nace en la tierra del descuido. El corazón infiel no es fruto solo del deseo personal, sino muchas veces de una generación que no sembró la palabra, que no encendió lámparas en casa, que no construyó altares donde los hijos aprendieran a temer al Señor. Diblaim representa a ese eslabón roto. Ese padre que, aunque biológicamente presente, espiritualmente estaba ausente. Los días de Diblaim fueron los días oscuros de Jeroboam II, cuando Israel prosperaba en lo económico, pero se hundía en lo espiritual. Era una época donde los padres enseñaban a sus hijos los caminos de Baal, donde los altares se multiplicaban en los montes altos, y donde lo sagrado era suplantado por lo sensual. Gomer creció en esa atmósfera. Pero lo que más formó su carácter no fue la idolatría pública, sino la falta de una paternidad santa en lo privado. Porque lo que no se corrige en casa, se multiplica en la calle. Y lo que no se planta en el corazón, lo siembra el mundo. La Escritura dice que los padres debían enseñar a sus hijos la ley del Señor hablando de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Deuteronomio 6:7. ¿Lo hizo Diblaim? No. No hay vestigio. Su hija no conocía los caminos del pacto, ni la fidelidad del Altísimo, ni el temor del Dios de Israel. Lo que sí conocía era la adoración a Asera, los ritos de fertilidad, el intercambio del cuerpo por lino, pan o vino. Gomer no se desvió, nunca fue instruida. Y ese pecado, aunque no se dice, recae sobre su padre. Diblaim no es presentado como enemigo de Dios, como lo fue Acab, ni como adorador activo de ídolos, como Jeroboam. Pero precisamente en su omisión está su mayor condena. Fue un hombre que no levantó vallado, que no advirtió, que no corrigió. Un padre sin voz, sin altar, sin temor. Y ese tipo de liderazgo silencioso es el que más daño causa. Porque cuando el padre no enseña la verdad, los hijos aprenderán la mentira. Cuando el hogar no es refugio de fe, se convierte en campo fértil para la destrucción. En los días en que Gomer fue vendida como esclava, ¿dónde estaba Diblaim? Cuando su nombre era mencionado en el mensaje profético de juicio, ¿vivía aún? ¿La buscó? ¿Lloró por ella? La Escritura calla. Y ese silencio pesa. Porque representa a todos aquellos que tienen un rol dado por Dios, pero lo abandonan sin siquiera luchar.
Diblaim simboliza una generación de padres espirituales que perdieron su voz, que aceptaron el pecado como cultura, que confundieron tolerancia con compasión, y que, al no hacer nada, permitieron que sus hijos fueran pasto de los ídolos. La historia de Oseas y Gomer es, en muchos sentidos, también la historia de la ausencia de Diblaim. Porque si el padre hubiese sembrado la palabra, tal vez la hija habría tomado otro camino. Si hubiese levantado el nombre de Yahvé en su casa, quizás no habría sido necesario que un profeta viniera a redimir lo que el hogar dejó caer. Pero como muchas casas de Israel, la de Diblaim era solo fachada. Y el fruto fue la infidelidad. No solo de Gomer, sino del pueblo entero. Pero Dios, aun en medio del desastre, no solo señala, también transforma. No solo juzga, también redime. El hogar que fue construido sobre la omisión, fue reconstruido por el amor profético. La hija que no fue instruida, fue comprada por gracia. Y los hijos que nacieron con nombres de juicio, ahora son testigos de un nuevo pacto. Todo porque el Dios de Israel no espera perfección en los padres, sino obediencia en los profetas. El legado de Diblaim es advertencia. Su nombre, tan poco mencionado, es suficiente para confrontar a toda una generación. Porque el juicio comienza por la casa. Y si el altar no está en el hogar, el templo no podrá sostener la fe. La restauración nacional empieza con la restauración de la familia. Y el silencio de Diblaim es el eco que Dios utiliza para preguntar, ¿dónde están los padres que enseñan? ¿Dónde los que instruyen en justicia? ¿Dónde los que aman corrigiendo, y corrigen amando? En el capítulo final, todo el mensaje tomará forma. La esposa restaurada se convertirá en testimonio eterno del amor de Dios. Y la historia que comenzó con juicio, terminará con una proclamación que resonará por generaciones. Que no importa cuán lejos haya caído el pueblo, el amor del Señor es más fuerte que su traición. Y el pacto, aunque quebrado por el hombre, es restaurado por la fidelidad inquebrantable del esposo celestial. Habían pasado los días del desierto. El tiempo de silencio, disciplina y esperanza ya había hecho su obra. Gomer, la mujer señalada por la infidelidad, ahora caminaba por el mismo umbral donde una vez se despidió sin mirar atrás. Ya no era la misma. El brillo del deseo que la había impulsado a huir fue reemplazado por una quietud que solo nace en el corazón quebrantado y restaurado por gracia. Volvía a casa no como esclava, sino como esposa redimida. Y allí estaba Oseas, tal como lo prometió, firme, paciente, constante como el amor de Dios mismo. No hubo ceremonia. No hubo testigos. Solo una mirada entre ambos bastó para decir lo que las palabras no podían. Gomer, que había conocido la traición, el abandono, la vergüenza y la esclavitud, ahora entendía que su libertad no había sido ganada con fuerza, sino con misericordia. El profeta no le pidió explicaciones. No exigió disculpas. Solo le ofreció el mismo amor que la esperó desde el primer día. Y en esa restauración íntima, la historia profética alcanzaba su clímax. Porque la casa de Oseas ya no era solo un hogar, era un altar. El profeta se volvió a levantar como voz de Yahvé. Ya no como el hombre herido, sino como el testigo de un amor que resiste el abandono, que soporta el rechazo y que transforma la impureza en pureza. Y su mensaje no era solo para su generación, sino para toda la historia del pueblo de Dios. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz,
y puse comida delante de ellos. Oseas 11:4. Dios no había gobernado a Israel con fuerza, sino con ternura. No los había llevado con cadenas de hierro, sino con lazos de gracia. Y sin embargo, el pueblo seguía apartándose. Esa era la tensión dolorosa del mensaje de Oseas, que aun después de conocer el amor de Dios, muchos lo rechazarían. Pero el Señor no cesaba de amar. No porque el pueblo lo mereciera, sino porque su naturaleza no cambia. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Oseas 11:8. La restauración de Gomer era solo una muestra de ese clamor eterno de Dios por su pueblo. Un clamor que no exige, sino que atrae, que no castiga para destruir, sino que disciplina para restaurar. Oseas, en su carne y en su espíritu, había vivido el mensaje. Gomer, en su humillación y perdón, se convirtió en emblema de Israel. Y sus hijos, cuyos nombres habían sido dictados como sentencia, ahora eran símbolos de redención. Jezreel ya no era el campo de sangre, sino el lugar donde Dios sembraría un pueblo nuevo. Lo Ruhamá ya no era no compadecida, porque la compasión había vuelto a cubrir su casa. Y Lo Ammi ya no era no pueblo mío, porque Dios había declarado, tú eres mi pueblo, y él había respondido, Dios mío. La historia que comenzó con un mandato impensable, tómate una mujer fornicaria, terminaba con una revelación gloriosa. El amor de Dios no es como el del hombre. Donde el hombre rompe, él reconstruye. Donde el hombre se cansa, él persevera. Donde el hombre olvida, él recuerda su pacto. Y aunque Israel fuera como una esposa infiel, el esposo celestial seguiría amando, esperando, redimiendo. En ese hogar restaurado, Gomer ya no era símbolo de vergüenza, sino de gracia. Su historia, lejos de ser oculta, era ahora proclamada. Porque el mensaje no era ella. El mensaje era aquel que la amó a pesar de ella. Y el pacto entre Oseas y Gomer se convirtió en la antesala de una promesa aún más grande, que siglos más tarde sería cumplida por otro esposo, que también amaría a una esposa infiel, la humanidad. Ese esposo sería el Mesías, y su amor sería sellado no con plata y cebada, sino con sangre. Él también compraría a los suyos, no porque lo buscaron, sino porque él decidió venir a buscarlos. Así como Oseas caminó al mercado de esclavos, Jesús caminaría hacia el Gólgota. Así como Oseas pagó por una mujer caída, Cristo pagaría por una humanidad perdida. Y así como Gomer fue restaurada para volver a su hogar, también nosotros, redimidos por la cruz, seríamos llamados hijos del Dios viviente. El libro de Oseas termina con una súplica divina que aún resuena. ¿Quién es sabio para que entienda estas cosas? Y prudente para que las sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos. Mas los rebeldes caerán en ellos. Oseas 14:9. La restauración no es automática. Es camino. Es retorno. Es gracia recibida, y obediencia practicada. Gomer volvió. Y no solo volvió al profeta. Volvió a Dios. Su historia, iniciada en la oscuridad de un hogar sin dirección, marcada por la prostitución, por hijos del juicio y por la vergüenza pública, se convirtió en el lienzo donde Dios pintó su misericordia eterna. Lo que comenzó con el silencio de un padre, terminó con la fidelidad del esposo eterno. Porque así es el amor de Dios, nunca falla. Fin de la historia bíblica completa. La historia jamás contada de Diblaim.
el origen de Gomer, la esposa del profeta Oseas. Una historia de juicio, redimido por amor. Una historia humana, restaurada por lo divino. Una historia escrita con lágrimas, y terminada con gracia. A veces, el amor de Dios no se manifiesta con truenos ni con fuego. A veces, lo encontramos en la mirada de un profeta que no suelta la mano de una esposa quebrada. A veces, lo escuchamos en el susurro de un nombre que antes significaba juicio, y que ahora, por pura gracia, vuelve a pronunciarse con ternura. Así es el corazón de aquel que nunca nos deja de amar. Así es el pacto que Él renueva con los que ya no tienen fuerza para prometer. Gomer no fue restaurada por merecerlo. Fue restaurada porque fue amada. Y ese amor, el de Oseas, pero más aún el del Dios de Israel, sigue llamando, sigue esperando, sigue comprando a los que ya se dieron por perdidos. Si te alejaste, si te vendiste, si te cansaste, Él no se ha ido. Él todavía camina hacia donde estás, no para juzgarte, sino para redimirte. Y cuando no tengas palabras, Él pondrá en tu boca el nombre nuevo que te promete, mi pueblo, mi amada, hijo del Dios viviente. La Escritura nunca dice si Gomer volvió a pronunciar el nombre de Yahvé. Pero su vida restaurada fue suficiente para que generaciones enteras entendieran que el amor de Dios no se retira con la traición. Su fidelidad es más antigua que nuestros errores, más profunda que nuestras caídas, más fuerte que todo lo que hicimos para huir. Y cuando mires dentro de ti, y encuentres sequedad, ruina o vergüenza, recuerda que Dios transforma incluso el valle de Ase, el valle del fracaso, en puerta de esperanza. Allí, en lo más profundo de tu desierto, Él todavía susurra a tu corazón: vuelve. Yo nunca dejé de amarte. Gomer fue restaurada. Y su historia no termina en la Biblia. Hoy, su eco resuena en ti. Si esta historia te habló, comenta abajo: yo también quiero volver a Dios, como Gomer. Así sabremos que no estás solo. Suscríbete al canal para seguir descubriendo estas verdades ocultas. Y comparte este vídeo con alguien que necesite esperanza. Tal vez hoy, por ti, su historia también comience a cambiar.